Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. El Cáncer se habla comienza hoy su cuarta temporada. En este espacio hemos hablado varias veces sobre el impacto que el cáncer tiene en la vida laboral de las personas. Hemos escuchado el testimonio de algunas pacientes, como Julia. La vuelta es muy dura porque no eres la misma. Has cambiado, tienes muchas secuelas todavía en el cuerpo. Y eso que la empresa se portó muy bien, y cuando yo les comuniqué que volvía a trabajar me dijeron que tenía derecho a cogerme las vacaciones acumuladas y descansé un poquito más, pero es muy duro, muy duro. Tus compañeros más cercanos intentan ayudarte, pero en las grandes empresas al final eres bastante anónimo. O Sandra, por ejemplo, que nos contaba cómo vivió la vuelta al puesto de trabajo tras su tratamiento. El trato del compañero fue un exceso de cariño que yo no entendí. Claro, seamos sinceros, no encajamos con el 100% de la gente, de la plantilla, claro. ¿Verdad? Y, me salieron amigos como si llevase un paquete de donetes encima todo el rato. Entonces, lo entendí también por esa parte, ¿no? De que esta enfermedad, cuando se dice cáncer, provoca un sentimiento, sobre todo en la gente que no lo ha padecido, que no tiene a nadie muy cercano, de mucho susto y de la sensación es pobrecita, ¿no? Pobrecita. No creo ser digna de esa pena, sino al revés, todo lo contrario, el decir, oye, pues qué bien te veo, porque verdaderamente creo que estoy bien y qué bien que hayas vuelto. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padecido cáncer. Con más casos de cáncer. Que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. Cáncer. El cáncer se habla. Hoy, más que centrarnos en cómo las personas que han atravesado un proceso oncológico viven ese retorno a su vida laboral, vamos a fijarnos en la parte que corresponde a los derechos de quienes trabajan desde el momento del diagnóstico, durante el tratamiento y en su reincorporación. A menudo la complicación emocional que supone un tratamiento oncológico puede hacer que descuidemos la parte más relacionada con lo laboral y los derechos a los que podemos acogernos en esa situación. Episodio 1. De la vuelta al trabajo y los derechos laborales se habla. Queremos que este espacio se convierta hoy en una pequeña guía sobre cómo gestionar la vertiente laboral de un proceso oncológico y ofrecer a los y a las pacientes herramientas con las que poder gestionar mejor tanto su baja como el retomar su puesto laboral tras el tratamiento. Las dudas empiezan en el mismo momento del diagnóstico, con preguntas como ¿cuánta información se debe compartir con la empresa en el momento del diagnóstico? ¿Es obligatorio coger la baja? ¿Se puede solicitar a la empresa que adapte mi puesto de trabajo a mi tratamiento actual o a las secuelas que tenga al finalizar el tratamiento? ¿Qué ocurre si al finalizar el proceso oncológico ya no soy capaz de hacer el mismo trabajo? Para responder a estas preguntas, hoy contamos con la ayuda de Sandra Ibáñez, trabajadora social de la sede de Murcia de la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenida, Sandra. Muy buena, María. Empezamos, si te parece bien, por el diagnóstico. ¿Es quizás el momento en el que los pacientes sufren más la falta de información? Sí, efectivamente. Es en el momento del diagnóstico donde se producen más dudas, tanto a nivel de qué va a pasar conmigo, como cómo voy a afrontar el proceso de la enfermedad, al igual que a nivel laboral. Si es que me encuentro en este momento trabajando. Es cuando surgen las dudas de cómo me doy de baja laboral, ahora qué tipo de gestiones tengo que realizar, y también surgen las dudas a lo largo del tratamiento o finalizando el tratamiento o finalizando la baja laboral. ¿Es obligatorio hablar con la empresa para la que trabajamos sobre nuestro proceso oncológico? No, en este caso no sería obligatorio. De hecho,
en el parte de baja solo aparece que es enfermedad común y que si es estimación de larga duración o corta duración, no apareciendo nunca el motivo de la baja laboral. Si alguna persona quiere contarlo, podría hacerlo, aún no siendo obligatorio. Eso siempre va a depender de la relación que tengas con tu empresa. Pero, por ejemplo, si yo quiero que se cuente, en el parte sí que va a ir la información de tiene cáncer. No, eso no. En el parte de baja nunca va a salir esa información, no. En el parte de baja nunca aparece el motivo, independientemente de que tú lo quieras comunicar o no. Claro, independientemente, sí. Y luego, por ejemplo, si el tratamiento nos lo permite, ¿podemos compatibilizarlo con el trabajo o es obligatorio coger la baja? No sería obligatorio coger la baja. Hay posibilidad de compatibilizar el tratamiento con el trabajo, siempre y cuando el tipo de trabajo a desarrollar y nuestro tratamiento nos lo permita. No sería la norma general, aunque sí que hemos tenido casos que al inicio del tratamiento han podido desarrollar su actividad laboral. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona que se encuentra teletrabajando o una persona autónoma. No obstante, va a depender también cómo se encuentre el paciente y lo que necesite el paciente en ese momento. Si le permite la flexibilidad de su trabajo el poder compatibilizarlo o no. Lo interesante es que esto se consulte también con su equipo de oncología, siendo siempre la recomendación que le aporten los especialistas. Y Sandra, ¿qué sucede una vez que se agota, por ejemplo, el tiempo máximo que se tiene de incapacidad temporal? En el tiempo máximo habría varios escenarios. En el proceso de incapacidad temporal, hasta los 365 días, un año, depende la incapacidad temporal de renovarse de tu médico de cabecera, mes a mes. Después de los 12 meses sería competencia del INS, es decir, de la Seguridad Social, donde surgirá el primer corte. Iremos al tribunal médico donde se realiza un informe en base a tu historia clínica y esto pasará al equipo de valoración de incapacidades. Aunque no siempre se pasa por el tribunal médico, donde en este momento se consideraría una prórroga inmediata de los 6 meses. Desde aquí también pueden pasar 3 causísticas, que sería la derivación al alta, la concesión de prórroga hasta los 6 meses, los 180 días, y ya no se renovaría una vez al mes como con el médico de cabecera, sino que sería la renovación por este tiempo al completo o inicio de expediente de incapacidad permanente. Si me conceden la prórroga de 180 días, ¿qué sucede en este momento? Mismo proceso de tribunal médico a los 180 días en el que se propone las 3 causísticas, el alta, la incapacidad permanente y esta vez de manera excepcional habría una segunda prórroga de hasta otros 180 días. Y la capacidad temporal puede ser máximo de 2 años. ¿Podemos pedir a la empresa que adapte nuestro puesto de trabajo a los efectos secundarios del tratamiento o a las secuelas que podamos tener cuando lo hayamos finalizado? Sí, efectivamente, se puede solicitar la adaptación al puesto de trabajo. Una vez que se ha pasado por el proceso de incapacidad temporal de larga duración, la empresa tiene la obligación de que el paciente sea valorado por las empresas de vigilancia de la salud que tenga contratada para volver a su puesto de trabajo. Es ahí cuando hay que presentar informes médicos para ver si es necesaria una adaptación del puesto de trabajo. El informe que se emite de esta empresa sería vinculante para la empresa que se trabaja y tienen que adaptar el puesto de trabajo siempre que exista la posibilidad dentro de la empresa. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si al finalizar el tratamiento las secuelas me impiden desarrollar mi trabajo tal y como lo hacía antes del cáncer? Si llegado el momento de que se ha consumido el tiempo máximo de incapacidad temporal, existe la posibilidad de que la persona pueda acceder a una pensión por incapacidad permanente. Esto dependerá de las propias secuelas y de su proceso de enfermedad y de las propias funciones de su profesión habitual. Sobre eso el tribunal valora y emite un dictamen, que aunque se llamen incapacidades permanentes, siempre se emiten resoluciones siempre revisables. Cuando te concede una incapacidad permanente, tiene una reserva de tu puesto de trabajo durante 2 años. ¿Por ley? Sí, por ley. ¿Y todos los tipos de incapacidad permanente son iguales? No, existirían varios tipos de incapacidad permanente, que serían la incapacidad permanente parcial, aunque esta sería un poco frecuente en procesos oncológicos,
que es aquella que sin alcanzar la incapacidad total para el puesto de trabajo que veníamos desarrollando, ocasiona al trabajador una disminución de su rendimiento normal. Luego tenemos la incapacidad permanente total, que no se podría desarrollar el puesto de trabajo que se desarrollaba en la actualidad. Esta prestación es de un 55% de tu base reguladora, que se incrementará un 20% a los 55 años por diversas circunstancias. Por ejemplo, el trabajo yo desarrollo un trabajo en la pescadería y tengo un linfedema ocasionado por un cáncer de mama, ¿vale? No voy a poder desarrollar este puesto de trabajo, pero sí que podría desempeñar otro puesto de trabajo, como por ejemplo en administración. Luego tendríamos la incapacidad permanente absoluta, que no se puede desarrollar ningún puesto de trabajo. La prestación sería del 100% de tu base reguladora. Y por último, tendríamos la gran invalidez, que aquí tampoco se podría desarrollar ningún puesto de trabajo, pero se añadiría la causística de que necesita ayuda de una tercera persona para realizar las actividades básicas de la vida diaria, siendo una prestación del 150% de tu base reguladora. Y luego que además de la situación clínica sí que se tienen que cumplir otro tipo de requisitos para el acceso a las incapacidades permanentes, como por ejemplo no reunir los requisitos para la jubilación contributiva, estar en situación de alta o asimilada al alta en el momento del hecho causante y tener cubierto un periodo previo de cotización, que dependerá de si está de alta en el momento del hecho causante y de la edad de la persona. Y en este mare magnum de requisitos que has contado perfectamente, ¿cómo acompaña la Asociación Española contra el Cáncer a pacientes que por culpa del cáncer pues se enfrentan a este tipo de problema laboral? Pues mira, la asociación te va a acompañar informando, orientando, acompañando y resolviendo dudas de este tipo de problemáticas laborales. Desde el Servicio de Atención Social se da información y orienta a nivel social y laboral. Y luego también orientamos en gestiones prácticas, como sería la discapacidad, la dependencia, las pensiones no contributivas. También tenemos el servicio de orientación jurídico-laboral, donde se realizan redacciones de reclamaciones y asesoramiento jurídico en el proceso de incapacidad temporal y de incapacidad permanente. Y también en el servicio de empleo estatal, del SEPE, en discapacidad, en el despido, en situaciones tras la alta médica. Y ya por último, tendríamos el servicio de atención psicológica, donde se acompaña a pacientes y familiares en todas las fases de la enfermedad oncológica, cuando surgen necesidades propias de sus procesos de adaptación a la enfermedad o dificultades derivadas de la misma. Pues utilísima, desde luego, toda la información que nos has dado. Muchísimas gracias, Sandra, por compartir tu tiempo y tus conocimientos. Un abrazo. Gracias a ti, María, por dedicarme este espacio. Gracias por escucharnos. Os esperamos en el próximo episodio del Cáncer se habla. Y recordad, la Asociación Española contra el Cáncer ofrece atención gratuita a las 24 horas al día, 365 días al año en el teléfono 900 100 036. Sus especialistas están disponibles tanto para ayudar a las personas con cáncer como a sus familiares. Toda la información disponible en contralcáncer.es.